Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha mirado hacia el pasado con asombro y preguntas que aún hoy perduran. ¿Qué secretos guardan esos enigmas que nos legaron las antiguas civilizaciones? ¿Qué nos dicen sus mitos, sus monumentos, sus tradiciones? Este primer capítulo es una invitación abierta para adentrarnos en un misterio colectivo, un velo que nos cubre desde la noche de los tiempos, y que al ser levantado comienza a revelarnos no solo datos, sino también sensaciones, símbolos y ecos lejanos. Antes de continuar, te invito a suscribirte a Mundo Antiguo para que juntos emprendamos este viaje de exploración y maravilla. Aquí encontrarás relatos que no solo hablan de hechos, sino que despiertan la curiosidad y alimentan el asombro. Y mientras avanzamos, me encantaría que formes parte activa de esta experiencia. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué te ha llamado la atención de este tema hasta ahora. Los enigmas antiguos no son simples historias olvidadas. Son testimonios vivos que llaman nuestro entendimiento a un diálogo abierto. Cada objeto, cada misterio no resuelto, es una puerta que nos lleva a reflexionar sobre quiénes somos y de dónde venimos. En las narraciones que siguen, mezclaremos la precisión de la historia con la poesía del mito, construyendo un relato que tan solo comienza y que promete emociones y dudas profundas. El misterio tiene muchas formas. Puede ser la monumentalidad de una pirámide que desafía la ingeniería moderna, la escritura de un códice indeleblemente enigmático, o la expresión simbólica de un ritual que nos habla desde su silencio. Estos enigmas nos atraen porque no se ofrecen a la explicación fácil, porque invitan a sumergirnos en un tiempo que no es el nuestro, pero que palpita con la fuerza de una verdad antigua. Al mismo tiempo, estos enigmas nos enfrentan a la relatividad del conocimiento humano. Lo que hoy parece un misterio podría ser dilucidado mañana con nuevas técnicas o hallazgos. No obstante, el viaje no es solo hacia la solución, sino hacia la comprensión misma del enigma, un espacio donde la incertidumbre convive con la maravilla. La atmósfera que nos rodea es mística y atemporal. Al narrar estos misterios, creamos una conexión entre el pasado y el presente, un puente invisible que une generaciones. Queremos que cada uno de ustedes, oyentes y exploradores, se sienta parte de esta travesía, esa búsqueda constante que ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. Poco a poco iremos desvelando historias sorprendentes, no solo para alimentar la mente, sino para tocar el alma, despertar la pasión por el conocimiento y la reflexión. Este capítulo es el inicio, un susurro que invita a escuchar más allá de las palabras, a sentir el pulso de la historia que, aunque antigua, sigue siendo viva y necesaria. A lo largo de esta serie, mantendremos un ritmo pausado, con pausas que permitan absorber cada información, contemplar cada detalle y dejar que las emociones encuentren su espacio. El misterio antiguo es también poesía y filosofía, y esa mezcla única será el motor que impulse esta narración. Así pues, comenzamos con el velo del misterio. Que este primer capítulo sea la llave que abra tu mente y corazón hacia los secretos que vamos a descubrir, hacia esos enigmas que, aunque antiguos, siguen despertando la chispa de la fascinación y la búsqueda interminable. Gracias por acompañarme en esta aventura. Tus comentarios y tu presencia son el combustible que hace que este viaje tenga sentido y vida. Te espero en el siguiente capítulo para seguir transitando juntos estos caminos de historia y mito. En el fondo de la Tierra y en las arenas del tiempo yacen civilizaciones cuyo destino ha quedado marcado por el misterio y el olvido. Estas culturas antiguas, muchas veces desconocidas o mal interpretadas, nos ofrecen secretos que desafían las narrativas oficiales y despiertan la imaginación. En este capítulo nos sumergiremos en historias de pueblos perdidos, ciudades sepultadas y legados que, como susurros silenciosos, claman ser escuchados. Desde la enigmática Atlántida, que por siglos ha poblado mitos y leyendas, hasta civilizaciones menos conocidas como los olmecas de Mesoamérica o los misteriosos habitantes de la isla de Pascua,
Cada una ha dejado huellas indelebles que el tiempo no ha podido borrar completamente. La arqueología sigue trabajando contrarreloj, descifrando estos secretos y enfrentándose a preguntas para las que aún no hay respuestas sólidas. Estos pueblos nos hablan a través de sus construcciones, sus objetos y sus creaciones artísticas, pero también a través de los vacíos, aquello que no se puede explicar o que permanece oculto bajo capa tras capa de historia. Estas civilizaciones perdidas no solo representan datos arqueológicos, son un espejo de la condición humana, de su capacidad para crear, para destruir y para desaparecer sin dejar aviso. Entre esos misterios destacan los enigmas de pirámides en lugares como Egipto y México, construcciones de precisión todavía fuente de debate sobre su origen y finalidad. ¿Fueron únicamente tumbas y templos? ¿O acaso encerran conocimientos avanzados o un propósito espiritual que aún no comprendemos? Estas preguntas abren ventanas a posibilidades que despiertan fascinación y escepticismo en iguales medidas. Un aspecto que intriga es cómo algunas civilizaciones perdidas parecen haber tenido conocimientos astronómicos y matemáticos sorprendentemente adelantados a su tiempo. Los alineamientos de sus monumentos con eventos celestes sugieren que estas culturas entendían el cosmos con una claridad que reta las explicaciones tradicionales. Estos hallazgos nos invitan a replantear la historia y a sospechar que mucho de lo que damos por cierto podría tener capas ocultas aún por desvelar. Pero más allá de los monumentos y artefactos, estas civilizaciones dejaron también historias y leyendas que sobreviven en las culturas contemporáneas, uniendo pasado y presente con lazos invisibles. Los relatos orales y escritos conservan ecos de sus creencias, sus temores y sus esperanzas, dando vida a esa memoria colectiva que desafía la desaparición física. Este capítulo quiere ser más que un compendio de datos, es un viaje sensorial y reflexivo. Imaginemos los sonidos, los colores y la vida cotidiana de estas sociedades olvidadas. Escuchemos el silencio profundo que guardan sus ruinas y sintamos la fragilidad y al mismo tiempo la grandeza de lo que fue y que aún palpita en la tierra bajo nuestros pies. Así caminaremos de la mano con arqueólogos, historiadores y soñadores, navegando entre evidencias y especulaciones, siempre con respeto y asombro. Estos relatos nos hablan no solo del pasado, sino del futuro de la humanidad, pues conocer estas raíces es entender mejor quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. Con este espíritu, este capítulo 2 nos invita a abrir los ojos hacia los secretos enterrados, a escuchar con atención y a mantener viva la llama de la curiosidad, porque en las arenas del tiempo, más allá del polvo, siguen brillando las huellas de aquellas civilizaciones que, aunque perdidas, nos dejaron un mensaje eterno para descubrir y entender. Las pirámides, esas imponentes estructuras que aún hoy desafían nuestra comprensión, son quizás uno de los enigmas más fascinantes que dejaron las civilizaciones antiguas. No solo son monumentos funerarios o arquitecturas grandiosas. Su construcción y diseño esconden secretos y simbolismos que han sido objeto de innumerables estudios y especulaciones. En este capítulo exploraremos sus códigos, sus misterios y la influencia que ejercen en la cultura y la historia mundial. Desde la majestuosa pirámide de Keops en Egipto hasta las delicadas estructuras elevadas por los mayas y aztecas, estas construcciones revelan un conocimiento avanzado en matemática, astronomía y geometría. La precisión con la que fueron levantadas, sus alineamientos con los cuerpos celestes y la disposición de sus cámaras interiores sugieren un propósito mucho más allá del sepulcro. Las pirámides parecen ser mapas simbólicos que conectan el cielo con la tierra y el mundo visible con lo invisible. Los estudios arqueológicos han identificado patrones numéricos y proporciones que son consistentes con principios sagrados que también aparecen en textos antiguos y tradiciones esotéricas. Estos códigos podrían representar conceptos cosmológicos, espirituales o incluso matemáticos que reflejan la visión del universo de estas culturas. El misterio reside en parte en la dualidad, estructuras físicas que encarnan ideas metafísicas profundas. Además, las pirámides han inspirado mitos y leyendas que las rodean de un halo místico.
historias de viajeros, de dioses que habrían guiado la construcción, o de energías ocultas que todavía habitan en su interior, forman parte de una tradición oral que persiste y que alimenta la fascinación contemporánea. En este sentido, las pirámides son también un puente entre el mundo tangible y el reino del espíritu. El análisis de las pirámides también abre interrogantes sobre las capacidades técnicas de sus constructores. ¿Cómo fueron capaces de transportar y colocar bloques tan gigantescos con las herramientas y tecnologías disponibles en aquella época? ¿Qué conocimientos de ingeniería emplearon que hoy todavía estudiamos y admiramos? Esta capacidad inventiva refleja la creatividad humana y su deseo de perdurar más allá de la muerte. A lo largo del capítulo, conoceremos tanto las investigaciones y hallazgos científicos como las diversas teorías que, aunque controvertidas, enriquecen el panorama del misterio piramidológico. Desde arqueólogos hasta historiadores y desde científicos hasta místicos, todos aportan piezas al rompecabezas que sigue abierto. Además, revisaremos el impacto cultural que estas estructuras han tenido a lo largo del tiempo, desde su influencia en el arte hasta el cine y la literatura. Su simbolismo atraviesa épocas y continentes, dialogando con las más diversas manifestaciones humanas y renovando su poder como figuras icónicas universales. Este capítulo no solo pretende entregar información, sino también sumergir al espectador en un estado de asombro y contemplación. Imaginemos por un momento estar frente a una pirámide, sintiendo la escala, el peso histórico y la energía que emana de siglos de existencia. Este es un relato sobre equilibrio, misterio y eterna búsqueda. Así avanzaremos, con respeto y fascinación, acompañando a los arquitectos de la antigüedad y a los investigadores modernos en un camino que cruza el tiempo para conectar pasados y futuros. El enigma de las pirámides sigue vivo, vivo como el eco de un secreto que aún espera ser descifrado. Con esta mirada, será posible no solo entender las pirámides como estructuras, sino como testimonios vivos de la condición humana, el deseo de trascender, de conocer y de dejar una huella imborrable en el plano terrenal y espiritual. Desde la antigüedad, numerosas civilizaciones desarrollaron sistemas de escritura que hoy permanecen envueltos en un velo de misterio e incomprensión. Estos códices y escrituras olvidadas nos hablan de culturas que comunicaban pensamientos complejos y avanzados a través de símbolos cuya interpretación aún desafía a expertos y curiosos. Entre los ejemplos más sorprendentes se encuentran los códices mayas, textos sagrados que transmiten conocimiento sobre astronomía, religión y sociedad, pero que dejaron muchos pasajes indescifrables debido a la pérdida de la tradición oral que acompañaba su lectura. La falta de claves para interpretar estos signos convierte a estos manuscritos en auténticos rompecabezas, fuentes de especulación y estudio. Otro caso relevante son las escrituras lineales, como la lineal A y la lineal B en la antigua Creta. La lineal B fue descifrada y reveló la lengua micénica, pero la lineal A permanece en gran parte incomprendida, manteniendo el misterio sobre la cultura que la utilizaba. Esta situación ilustra cómo la desaparición de tradiciones puede hacer que un lenguaje escrito pierda su significado para siempre, dejando solo la forma y no el contenido. Estos lenguajes olvidados desafían nuestra memoria colectiva y amplían la fascinación por lo desconocido. La dificultad para traducir estos símbolos es un campo fértil para la imaginación, invitando a pensar en lenguas perdidas y conocimientos ocultos que podrían revelar nuevas perspectivas sobre la historia. Los esfuerzos para descifrar estos textos combinan el rigor científico con intuiciones creativas, un equilibrio similar al que mantenemos en este viaje entre mito y realidad. Cada hallazgo abre puertas a nuevas preguntas, y cada conjetura, aunque sujeta a debate, mueve adelante el conocimiento. La importancia de estos códices radica también en reconocer que la escritura es mucho más que un conjunto de caracteres. Es la memoria plasmada de un pueblo, la huella imborrable de su pensamiento y cultura. Perder el acceso a esa escritura es perder parte de la esencia de quienes fuimos.
Este capítulo explorará algunos de estos códigos con detalle, desde su contexto histórico hasta las hipótesis más actuales. También reflexionaremos sobre el valor simbólico de estos sistemas y cómo influyen en nuestra comprensión cultural y espiritual. Nos asomaremos a las historias que estos textos podrían narrar y cómo su misterio nutre el deseo humano por comprender y conectar con el pasado. El estudio de estos lenguajes olvidados es el reconocimiento de la fragilidad de la memoria y el poder de la palabra escrita. Cada símbolo perdido es un recordatorio de que la historia está llena de lenguas silenciadas y voces apagadas. Sin embargo, también es una invitación abierta para que sigamos buscando, interpretando y soñando con lo que esas antiguas palabras, aún ocultas, quieren contarnos. Así, el capítulo es un homenaje a la inconclusa tarea de descifrar el pasado, de traducir los signos de antiguas culturas y de mantener viva la llama de la curiosidad intelectual y espiritual. En este relato, cada línea de código olvidado es un puente hacia mundos remotos y a la esencia misma de la comunicación humana. El mar, con su inmensidad y profundidad, guarda secretos que han fascinado a la humanidad desde siempre. Más allá de su superficie, reposan vestigios de civilizaciones, barcos y ciudades enteras que el agua ha reclamado con el paso de los siglos. Este capítulo se sumerge en el fascinante mundo de los misterios marinos antiguos, explorando relatos y hallazgos que desafían a la arqueología y que nos hablan de un pasado sumergido lleno de enigmas. Desde los restos del antiguo puerto de Alejandría, que yace bajo el Mediterráneo, hasta las increíbles estructuras descubiertas en aguas de Yonaguni, Japón, el océano ha sido un depósito de pruebas tangibles que nos permiten imaginar vidas pasadas y encuentros olvidados. Estas ciudades sumergidas parecen custodiar una historia no contada, una narración que solo el agua y el tiempo han podido preservar. Los naufragios de barcos antiguos también son parte central de este misterio. Embarcaciones cargadas de tesoros, mercaderías y secretos han sido encontradas en los lechos marinos con un estado de conservación que asombra a los expertos. Cada objeto recuperado, desde monedas hasta utensilios, es una pieza que reconstruye historias de comercio, exploración y a veces tragedias. Este capítulo también abordará relatos legendarios sobre ciudades perdidas bajo el mar, como la Atlántida, descrita por Platón como una civilización avanzada que desapareció en un cataclismo. Aunque la existencia de Atlántida sigue siendo objeto de debate, esa historia ha impulsado la búsqueda de pruebas y ha alimentado la imaginación colectiva, convirtiéndose en un símbolo universal de misterio y decadencia. A lo largo de esta exploración, reflexionaremos sobre el impacto que el mar tiene en la imaginación humana, como un espacio que representa tanto la vida como la muerte, lo conocido y lo oculto. El mar es una metáfora poderosa que conecta nuestro presente con un pasado remoto y enigmático, invitándonos a mirar bajo su superficie y descubrir las huellas que dejó la antigüedad. Conoceremos los avances tecnológicos, como el uso de sonares, robots submarinos y técnicas de preservación, que han revolucionado la arqueología marina y han hecho posible que descubrimientos antes imposibles hoy sean realidad. Gracias a estas herramientas, los investigadores pueden cartografiar y estudiar estas áreas con un detalle impresionante, descubriendo historias que el mar había escondido celosamente. El relato no solo se concentra en la ciencia, sino también en los testimonios y leyendas de pescadores, viajeros y culturas marítimas, cuyas narrativas se entrelazan con la realidad arqueológica y enriquecen el panorama general. Los mitos del mar, las advertencias y las experiencias vividas forman un conjunto de voces que hablan de respeto, memoria y maravilla. Este capítulo es un viaje sensorial a las profundidades donde historia y mito se conjugan para revelar la complejidad y belleza del pasado. Invita a los espectadores a dejarse llevar por el misterio que flota en las aguas y a reflexionar sobre la fragilidad y la resistencia de las civilizaciones frente a las fuerzas de la naturaleza. Finalmente, este capítulo 5 será un homenaje a ese mundo oculto que subyace a nuestro presente,
un recordatorio de que el conocimiento humano es un océano en expansión, donde cada descubrimiento es una ola que nos acerca un poco más al fondo de la historia. En cada silencio del mar, en cada reflejo de sus aguas, escucharemos el susurro de aquellos que vivieron, amaron y crearon, dejando su legado enterrado pero nunca olvidado. Desde tiempos remotos, las creencias y rituales han sido un pilar fundamental en la construcción de las culturas. Estos actos, cargados de simbolismo y misterio, revelan verdades ocultas que trascienden la materialidad para conectar con la dimensión espiritual del ser humano. En este capítulo exploraremos cómo los mitos y las prácticas rituales se entrelazan para sostener no solo la identidad de los pueblos, sino también su comprensión del universo y su lugar en él. Los rituales son el lenguaje vivo de la antigua sabiduría. A través de la repetición de gestos, palabras y símbolos, las comunidades mantienen un vínculo constante con sus antepasados y con las fuerzas que creen gobiernan su destino. Estas prácticas no solo tenían una función ceremonial, sino que constituían un medio para influir en los ciclos naturales, la fertilidad, la salud y la prosperidad. Cada mito es una semilla que germina en la cultura, dotando a los ritos de significado y trascendencia. Desde la creación del mundo hasta la explicación de fenómenos naturales, los relatos sagrados ofrecen un marco simbólico que guía las acciones humanas. Así, los mitos no solo cuentan historias, sino que transmiten códigos morales y espirituales que se expresan en la práctica ritual. Los símbolos omnipresentes en estos rituales son manifestaciones tangibles de ideas profundas. El fuego, el agua, el árbol y el animal sagrado son elementos recurrentes que encarnan poderes y enseñanzas. Estos símbolos, a la vez universales y específicos de cada cultura, configuran una cosmología que sustenta la experiencia humana y social. Muchos de estos rituales incluyen fases de iniciación, muerte y renacimiento, reflejando la necesidad humana de entender y trascender el ciclo vital. Estas ceremonias marcan momentos clave en la vida de los individuos y en el tiempo comunitario, creando espacios de transformación personal y colectiva. La arqueología y la antropología han recuperado y estudiado restos de rituales antiguos, desde altares hasta objetos sagrados, permitiendo reconstruir el significado y el alcance de estas prácticas. Pero su verdadera esencia solo puede comprenderse con una mirada respetuosa hacia la cosmovisión que las originó. Este capítulo también reflexiona sobre la persistencia de rituales y creencias en la actualidad. Pese a los avances tecnológicos y científicos, muchas comunidades en todo el mundo mantienen vivas sus tradiciones, integrando antiguos saberes con la vida moderna. Esta continuidad es testimonio de la profunda necesidad humana de conexión con el misterio y la sacralidad. En definitiva, este viaje por los rituales y los mitos nos invita a reconocer que, más allá de la historia o la ciencia, el ser humano ha buscado siempre respuestas en lo intangible, creando un puente entre lo visible y lo invisible, entre el tiempo y la eternidad. Este capítulo 6 es un homenaje a ese patrimonio invisible que nos sostiene, a esa verdad escondida en el simbolismo que se renueva en cada gesto sagrado, y a la capacidad del mito para alimentar el alma humana con sabiduría perenne. Al concluir esta travesía, esperemos que el lector sienta el valor de la tradición y la importancia de escuchar con atención los ecos que desde el pasado siguen vibrando en nuestro presente. Porque entender estos mitos y rituales es abrir una ventana a la alma misma del hombre, a su esencia más profunda y a su deseo eterno de trascendencia. Las formaciones megalíticas han fascinado a la humanidad durante siglos. Estos enormes bloques de piedra, levantados con técnicas que hoy todavía despiertan interrogantes, se encuentran dispersos en diferentes continentes y culturas, desde Stonehenge en Inglaterra hasta los Moais en la isla de Pascua. En este capítulo nos adentraremos en el misterio de estas esculturas colosales y el posible significado detrás de su construcción. La precisión en la colocación de estos megalitos, muchas veces alineados con eventos astronómicos como solsticios y equinoccios,
sugiere que su función trascendía lo meramente arquitectónico o funerario. Estos monumentos podrían haber servido como calendarios, observatorios o incluso templos para ritos sagrados, uniendo cielo y tierra en un acto de devoción y conocimiento. Sin embargo, las técnicas exactas, empleadas para transportar y alzar piedras de varias toneladas, continúan siendo un enigma. La falta de registros escritos contemporáneos agrega un velo de misterio, generando múltiples teorías que van desde las explicaciones tradicionales hasta las más audaces, incluyendo la intervención de seres o tecnologías desconocidas. El simbolismo de estos gigantes de piedra se relaciona también con la conexión ancestral que las comunidades humanas tenían con la tierra y las fuerzas naturales. Los megalitos no solo representan poder y permanencia, sino un lenguaje silencioso, un diálogo entre el hombre y el entorno que trasciende milenios. Analizaremos el contexto cultural de estas estructuras, los mitos y leyendas que las rodean, y las investigaciones recientes que apuntan a nuevas interpretaciones. Cada descubrimiento arqueológico abre portes inesperados hacia la comprensión de estas obras colosales. Este capítulo busca ser una ventana para contemplar la magnitud del ingenio humano y la capacidad de crear monumentos que han resistido el paso del tiempo y el olvido. Nos invita a reflexionar sobre el sentido de la trascendencia y la búsqueda eterna de respuesta en la experiencia humana. Desde las planicies de Europa hasta los confines del Pacífico, los megalitos siguen inspirando admiración y misterio. La historia detrás de ellos no es solo un relato de piedra y tierra, sino un testimonio tangible de la conexión profunda entre el hombre, el cosmos y los ciclos naturales. Exploraremos cómo estos gigantes silenciosos nos hablan todavía, susurrando secretos en el viento, y cómo su enigma sigue impulsando la investigación, el arte y la espiritualidad moderna. Este capítulo 7 es, por tanto, un homenaje a las fuerzas que moldearon tanto la materia como la mente de las antiguas culturas, y un llamado a mantener viva la fascinación por esos enigmas de piedra que forman parte del patrimonio universal. Nos adentraremos en cada misterio con respeto y pasión, sabiendo que en estos gigantes dormidos yace parte esencial de la historia humana y de nuestra búsqueda por entender el mundo y a nosotros mismos. En la vasta red de mitos que exploran el origen de la humanidad, uno de los relatos más repetidos y poderosos es el del diluvio universal. Este mito, presente en culturas separadas por continentes y tiempos, evoca un cataclismo primordial que arrasa con la creación, dejando solo unos pocos sobrevivientes para repoblar y renovar el mundo. En este capítulo exploraremos el significado profundo de estas historias compartidas y cómo reflejan tanto miedos ancestrales como esperanzas de renovación. Los relatos del Gran Diluvio aparecen en muchas culturas con notable similitud, aunque con diferencias que reflejan el contexto específico de cada pueblo. En la tradición mesopotámica, el poema de Gilgamesh narra cómo Utnapishtim es advertido por los dioses para construir una embarcación y salvar a la humanidad del castigo divino. En la Biblia, la historia de Noé y su arca es un relato central de purificación y alianza con lo divino. Otros pueblos indígenas y culturas ancestrales también tienen versiones propias de esta catástrofe que cumple la función de resetear el mundo y comenzar de nuevo. La recurrente figura del diluvio simboliza, más allá de la destrucción, un proceso de renovación profunda. Representa la necesidad de romper con el pasado corrupto o defectuoso para abrir camino a un ciclo de pureza y esperanza. Esta narrativa habla de la fragilidad y la fuerza humanas al mismo tiempo, de la capacidad para resistir y renacer después de la pérdida. En la metáfora del agua que todo lo cubre, se expresa el misterio de la creación y la muerte en una danza inseparable. Más allá del simbolismo, estos relatos comparten elementos dramáticos que dotan de intensidad al mito: la voz divina que advierte a un elegido, la construcción de una nave o refugio, el éxodo de una familia o grupo reducido, la restauración posterior del mundo. Estos temas funcionan como códigos universales que abordan la paradoja de la destrucción necesaria para la vida y el poder de la fe
y la obediencia en el destino. Son relatos que invitan a la introspección sobre la justicia, el castigo y la esperanza. En un sentido más amplio, el mito del diluvio puede interpretarse como la memoria ancestral de grandes catástrofes reales, como tsunamis o inundaciones extensas, que habrían impactado las primeras sociedades humanas. La tradición oral, al mezclar testimonios y leyendas, ha convertido estos eventos en símbolos arquetípicos que sobreviven en la psique colectiva. Esta mezcla de realidad y mito es característico de la narrativa humana, que busca sentido en el caos y un norte en el desastre. Asimismo, observamos que en muchas de estas historias, los sobrevivientes están encargados de una misión sagrada: repoblar la tierra, preservar la sabiduría, fundar una nueva sociedad. Esto refleja la confianza en la continuidad y en el papel activo del hombre como co-creador de su historia. La esperanza de un nuevo comienzo está siempre presente, iluminando el final del diluvio como un umbral hacia la vida renovada. En paralelo a estas grandes narrativas, existen en otras culturas relatos de catástrofes cósmicas o cambios abruptos que también cumplen la función de explicar los orígenes y enseñar sobre los ciclos universales. Desde eclipses místicos hasta terremotos apocalípticos, estos símbolos sirven para conectar al ser humano con las fuerzas mayores que lo trascienden. Son la manifestación de una ansiedad frente a lo desconocido que se transforma en un mensaje sobre el orden y el caos, la vida y la muerte. Profundizando en este campo, descubrimos que la estructura del mito del diluvio es un ejemplo perfecto de cómo las sociedades se preparan para afrontar la incertidumbre mediante la narrativa. Funciona como un mecanismo de integración social y una base para la fe comunitaria. En tiempos donde la naturaleza era impredecible y amenazante, estos relatos otorgaban consuelo y dirección, marcando pautas morales y espirituales. A pesar de sus diferencias culturales, estos relatos comparten una contundente lección. La destrucción puede ser el origen de la creación. El diluvio universal no concluye con el fin, sino con la promesa. En la unión de las aguas y la supervivencia de los elegidos se encuentra el germen de la renovación y, en última instancia, de la esperanza. Esta dualidad entre fin y comienzo es el latido profundo que hace vibrar a todas las historias de origen. Este capítulo nos abre las puertas a un universo donde lo trágico y lo sublime conviven, donde el miedo y la esperanza se entrelazan para formar la narrativa fundacional de diversas culturas. Al escuchar estas historias de inundación y salvación, entendemos que el ser humano es, en esencia, un habitante de umbrales temporales, siempre dispuesto a dejar atrás la oscuridad para buscar la luz. El océano y sus aguas pueden ser interpretados como metáforas del inconsciente colectivo, proyectos invisibles de renovación que marean la conciencia y ofrecen la posibilidad de renacer. La recurrencia del diluvio en la historia humana reafirma el poder del mito como vehículo para conectar al hombre con el misterio infinito de la existencia. Por último, mientras avanzamos en nuestro viaje, este capítulo nos invita a valorar la riqueza de esas narrativas compartidas que no solo revelan un pasado común, sino que continúan inspirando reflexiones profundas sobre el ciclo eterno de destrucción y creación. El mito del diluvio y sus hermanos narrativos nos enseñan que, en el corazón mismo del caos, siempre existe la semilla de la vida, y que, a través del tiempo, la humanidad sigue navegando en el delicado equilibrio entre la sombra y la luz. Desde los albores de la humanidad, los relatos de seres extraordinarios han moldeado la imaginación colectiva. Seres legendarios y criaturas míticas habitan las leyendas y folclores de diversas culturas, jugando un papel fundamental en la construcción del mundo simbólico de aquellos pueblos. En este capítulo exploraremos estas figuras, analizando sus posibles orígenes y el significado que han adquirido a lo largo del tiempo. En muchas de estas historias, los seres míticos representan fuerzas de la naturaleza, aspectos de la psique humana o la personificación de valores y temores. Dragones, quimeras, sirenas y otros seres fantásticos no solo encarnan maravillas, sino que también simbolizan dilemas y enseñanzas que han transmitido generaciones.
Estos relatos nos invitan a viajar más allá de la realidad tangible y a conectar con niveles profundos de experiencia. El estudio comparativo de estas criaturas revela sorprendentes similitudes entre mitos distantes, lo que sugiere un ingrediente común en la narrativa humana: el intento de explicar lo desconocido y de dar forma a lo intangible a través de imágenes poderosas. Esta universalidad hace que estos seres míticos sean ecos de memorias ancestrales compartidas que dialogan con nuestro subconsciente. Aunque la ciencia moderna desestima la existencia real de estos seres, la antropología y la psicología consideran su valor simbólico y cultural. Estas criaturas reflejan miedos, deseos y conflictos internos que trascienden el tiempo y el espacio. Al entenderlas como metáforas, podemos comprender mejor cómo los humanos enfrentan sus propios desafíos y transformaciones. Algunos mitos sugieren que estas figuras míticas pudieron inspirarse en encuentros con animales reales, cuyas formas o comportamientos desconocidos despertaron la imaginación y crearon relatos fascinantes. También se plantea que algunas historias pueden haberse originado en recuerdos distantes de especies hoy extintas, preservando en el mito rastros de un pasado biológico compartido. Este capítulo viajará a través de culturas y épocas para presentar diversos seres legendarios, desde el fénix resurgiendo de sus cenizas, pasando por los hombres lobo, hasta las llamadas criaturas del abismo. Cada uno de ellos será analizado desde múltiples ángulos, combinando investigación histórica, interpretación simbólica y la riqueza del relato oral y escrito. Más allá del entretenimiento, estas historias cumplen una función terapéutica y educativa, ofreciendo modelos de comportamiento y herramientas para la reflexión. Nos ayudan a entender nuestras sombras y luces, a reconocer temores colectivos y a soñar con la superación de lo imposible. Así, los seres legendarios y criaturas míticas no son simples figuras de fantasía, sino vasos de sabiduría ancestral que llevan siglos acompañando al hombre. Mantener viva su memoria es preservar una parte esencial de la cultura y del tejido espiritual de la humanidad. Este capítulo 9 es un puente entre lo real y lo maravilloso, entre la historia y la leyenda, un recorrido que nos invita a celebrar la riqueza simbólica que estos seres aportan a nuestro mundo interior y exterior. Finalmente, entenderemos que, aunque estas criaturas no caminen entre nosotros, su presencia en el mito es un recordatorio de la creatividad humana y de la eterna búsqueda por revelar los misterios que habitan en lo profundo del alma y de la naturaleza. La historia nos ha dejado vestigios que desafían la comprensión tradicional sobre las capacidades tecnológicas de las culturas antiguas. Estas señales de una posible sabiduría avanzada generan preguntas inquietantes. ¿Disponían de conocimientos que se han perdido con el tiempo? ¿Podrían algunas civilizaciones haber alcanzado niveles de desarrollo técnico y científico que sobrepasan nuestras expectativas actuales? En este capítulo exploraremos evidencias y teorías que sugieren una tecnología antigua sofisticada, desafiando la línea cronológica admitida. Desde máquinas mecánicas complejas, como el mecanismo de Anticitera, descubierto en las profundidades del mar Egeo, hasta las técnicas de construcción precisas empleadas en las pirámides y templos, existen muestras de un saber técnico que parece adelantado a su época. Este tipo de hallazgos han despierto fascinación y controversia, alimentando hipótesis que apuntan a la existencia de un conocimiento perdido que un día fue común, pero que las catástrofes y el olvido borraron. Los antiguos textos y leyendas también hablan de inventos ingeniosos y objetos asombrosos. En algunos de ellos se describen dispositivos voladores, sistemas de energía desconocida y herramientas de precisión, cuyos paralelismos con la tecnología moderna desconciertan y despiertan la imaginación. Estas narrativas, si bien en parte míticas, podrían contener fragmentos veraces escondidos en el lenguaje simbólico y poético propio de la antigüedad. Algunos investigadores sostienen que las civilizaciones antiguas contaron con avances tecnológicos basados en principios ahora considerados revolucionarios, como la manipulación de la energía, la hidráulica avanzada y la metalurgia sofisticada. Aún así,
La evidencia arqueológica y documental para confirmar estas afirmaciones es limitada, y muchas veces las hipótesis se enfrentan al escepticismo académico. El estudio de estas tecnologías antiguas va más allá de la mera curiosidad. Representa un intento por comprender el conocimiento humano en su dimensión más amplia y el potencial de civilizaciones que moldearon nuestro mundo. Además, entender estos saberes podría tener implicaciones valiosas para el presente y el futuro, iluminando caminos perdidos hacia la sostenibilidad y la innovación original. Este capítulo revelará algunos de los misterios técnicos más intrigantes, desde construcciones imposibles hasta artefactos enigmáticos, guiándonos por el fascinante terreno entre la ciencia confirmada y la teoría especulativa. Entenderemos el contexto histórico, cultural y espiritual donde estas tecnologías pudieron desarrollarse y posteriormente desaparecer. La fascinación con la tecnología antigua también refleja una búsqueda universal, la necesidad de conectar con un pasado heroico donde el hombre era capaz de prodigios y la esperanza de que ese conocimiento pueda un día recuperarse para beneficio de la humanidad. Así, este capítulo 10 nos invita a mirar con ojos abiertos y mente crítica, celebrando el ingenio humano, admirando el misterio y cuestionando los límites de nuestra historia conocida. Cada pieza, cada estructura, cada relato es una puerta que nos sumerge en una aventura para desentrañar si verdaderamente existe una sabiduría perdida encerrada en las sombras del tiempo. Este viaje promete no solo conocimientos, sino también la emoción de enfrentar la incógnita, aquella que impulsa la ciencia y la reflexión y que mantiene vivo el espíritu humano frente a los enigmas de su propio origen y evolución. El siglo XXI ha sido testigo de avances científicos que han revolucionado nuestra comprensión del origen de la humanidad, abriendo caminos insospechados y planteando enigmas que desafían nuestra imaginación. En este capítulo exploraremos las últimas investigaciones y descubrimientos que continúan moldeando el relato sobre cómo surgimos y evolucionamos, y que simultáneamente mantienen viva la fascinación por el misterio que aún rodea nuestras raíces. La paleogenómica ha sido una de las grandes revoluciones científicas de estos tiempos. Gracias a la capacidad de extraer y analizar ADN de restos fósiles, los científicos han podido armar mapas detallados de la evolución genética humana. Este tipo de análisis ha permitido confirmar la cohabitación entre Homo sapiens y otras especies como los neandertales y denisovanos, revelando hibridaciones que habrían aportado rasgos vitales para la adaptación. Estas mezclas genéticas nos ofrecen una imagen mucho más rica y compleja de nuestra historia que el relato lineal tradicional. Por otro lado, los hallazgos arqueológicos en sitios remotos siguen sorprendiendo al mundo. Descubrimientos de herramientas, arte rupestre y estructuras que datan de decenas de miles de años nos hablan de sociedades tempranas con niveles de sofisticación impresionantes. Estas evidencias han llevado a replantear teorías sobre las capacidades cognitivas y culturales de nuestros ancestros, sugiriendo que la creatividad y la organización social surgieron mucho antes de lo que se creía. El uso de tecnologías no invasivas, como los escáneres tridimensionales y la inteligencia artificial, ha mejorado la precisión en el análisis de restos y sitios arqueológicos. Estas herramientas permiten reconstruir con detalle el contexto en que los primeros humanos vivieron, sus migraciones y su interacción con el ambiente. Cada avance tecnológico se traduce en nuevas preguntas y en el refinamiento de las hipótesis, manteniendo el campo científico en constante movimiento. Entre los enigmas más fascinantes está el origen del lenguaje y la conciencia. Aunque el ADN nos habla de nuestra biología, la comprensión del desarrollo del lenguaje humano sigue siendo un área con muchas incógnitas. La capacidad simbólica, la comunicación compleja y la transmisión cultural fueron elementos cruciales en la conformación de sociedades humanas y en el surgimiento de mitos y tradiciones. Descifrar estos procesos es un reto que une la lingüística, la neurociencia, la antropología y la historia. También merece atención la discusión sobre la denominada teoría del cerebro social, que sugiere que la evolución humana estuvo principalmente impulsada por la necesidad de gestionar relaciones sociales cada vez más complejas.
Esta hipótesis conecta la evolución biológica con los cambios culturales y emocionales, proponiendo que nuestro desarrollo como especie está íntimamente ligado a nuestra capacidad para cooperar y entender al otro. En el ámbito de la astrobiología, existe la especulación sobre el origen extraterrestre de la vida, una idea que propone que componentes fundamentales de la vida podrían haber llegado a la Tierra a través de cometas o meteoritos. Aunque esta teoría, conocida como panspermia, es todavía objeto de debate, amplia nuestro horizonte sobre las posibilidades de la vida en el cosmos y nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el universo. La ciencia del siglo XXI no solo ofrece datos, sino que propicia una nueva manera de concebir el misterio humano. La interdisciplinariedad y la cooperación global han sido claves en esta evolución, permitiendo que diferentes áreas del conocimiento dialoguen para ofrecer una visión más completa y enriquecida. Esta integración es un reflejo del propio proceso evolutivo, complejo, fragmentado, pero con una dirección hacia mayor comprensión. Pero a pesar de todo este conocimiento, la ciencia mantiene la humildad ante lo desconocido. Los orígenes exactos de la vida y la mente humana siguen siendo un campo abierto, con preguntas que quizás nunca tengan respuestas definitivas. Esto no es un fracaso, sino una invitación a mantener la curiosidad y el asombro, elementos esenciales para el progreso y para la vida misma. Este capítulo nos recuerda que la ciencia no es un relato cerrado, sino un proceso de descubrimiento continuo. Las verdades de hoy pueden ser cuestionadas mañana, y ese dinamismo es lo que hace del conocimiento una aventura fascinante. Así concluimos que el misterio del origen humano es tan vasto como el universo que habitamos, y que solo a través del diálogo entre la ciencia, la filosofía y el mito podremos seguir iluminando sus sombras. Que este recorrido por los recientes avances nos inspire a mirar hacia adelante con conciencia abierta, valorando tanto la evidencia tangible como la riqueza simbólica que caracteriza a nuestra especie, porque en ese equilibrio reside la llave para conectar la historia antigua con la contemporánea, la razón con la emoción y la evidencia con la maravilla. En el vasto teatro de la existencia, los mitos cumplen una función que va más allá de la mera narración. Son espejos que reflejan las profundidades del alma humana, revelando sus temores, anhelos, contradicciones y aspiraciones más arraigadas. Este capítulo nos invita a explorar cómo las historias antiguas, cargadas de simbolismo y misterio, funcionan como espejos que nos permiten entender quiénes somos en esencia y cómo buscamos sentido en un mundo que a menudo resulta incomprensible. Desde tiempos inmemoriales, el mito ha sido un vehículo de expresión emocional y simbólica, transmitiendo verdades universales a través de relatos que cruzan culturas y generaciones. La figura del héroe, la lucha entre el caos y el orden, la creación del mundo y la lucha de los dioses son temas recurrentes que, en su raíz, abordan las cuestiones fundamentales del ser humano, su origen, su destino y su relación con lo divino y lo natural. Cada historia es una ventana al subconsciente colectivo, un espacio donde lo colectivo y lo individual convergen para ofrecer respuestas a preguntas que parecen no tener fin. El mito funciona como un lenguaje simbólico que habla de las experiencias humanas en códigos que trascienden la lógica y la razón. Los arquetipos, esas imágenes universales que Jung identifica en los relatos mitológicos, actúan como mapas internos que orientan nuestro crecimiento y comprensión del mundo. La sombra, el héroe, la madre, el sabio, el enemigo interior, personajes y símbolos que residen en nuestro interior y que, al ser reconocidos, nos permiten confrontar y reconciliar nuestras propias dualidades. Este espejo del alma no es solo un reflejo individual, sino también social. Cada cultura construye su mitología a partir de sus experiencias, sus valores y sus miedos. La forma en que una sociedad enfrenta su caos, su desesperanza o su esperanza se refleja en sus relatos. La historia de la creación, la lucha contra el monstruo, la búsqueda de un lugar en el mundo, son historias que conectan lo interno con lo externo, lo simbólico con lo vivido. Al mirar sus mitos, las comunidades se reconocen,
se fortalecen y renacen. La psicología moderna ha profundizado en esta relación entre mitos y el alma. La interpretación de los relatos antiguos como expresiones de conflictos internos y procesos de transformación personal ha permitido entender que, en realidad, todos somos protagonistas y antagonistas en nuestra propia historia. La narrativa mitológica ofrece un espacio para la autocomprensión, un espejo que revela nuestras heridas y nuestra potencialidad. Asimismo, en el arte, la literatura y la filosofía, el mito continúa vivo como una fuente inagotable de recursos simbólicos. Los cuadros, las esculturas, los poemas y las reflexiones filosóficas dialogan con las historias arquetípicas para ofrecer nuevas interpretaciones y caminos de percepción. La riqueza del símbolo permite una lectura personal y universal a la vez, una doble vía que enriquece la experiencia estética y espiritual. Este capítulo también reflexiona sobre cómo el reconocimiento de la sombra, ese aspecto oscuro y reprimido del ser, es fundamental para el crecimiento interior. Los mitos nos enseñan que confrontar lo que tememos, lo que rechazamos, es la clave para la integración de nuestras partes dispersas. La humildad, la aceptación y la transformación son los temas que emergen cuando vemos en el mito un espejo del alma en su estado más genuino. La transmisión de estas historias en rituales, ceremonias y tradiciones orales mantiene vivo ese espejo colectivo. En cada narración, en cada danza, en cada canto, sucede un acto de autoconocimiento comunitario. Es un recordatorio de que todos, en algún nivel, buscamos esa mirada profunda que nos revela y nos sana. Finalmente, el mito como espejo del alma nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos con honestidad y curiosidad. Nos invita a aceptar nuestras contradicciones y a reconocer que, en la historia del universo, cada uno de nosotros es un fragmento de un relato más vasto. Ese reconocimiento nos une y nos hace responsables de honrar ese espejo, aprendiendo a mirarnos con ternura y coraje en la misma medida. En el ocaso de este viaje a través de los tiempos y las narrativas, nos encontramos ante una encrucijada fundamental: la frontera donde el mito y la verdad científica, lejos de excluirse, se entrelazan para ofrecer un legado profundo a la humanidad. Este capítulo final es una reflexión intensa y poética sobre cómo estas dos formas de conocimiento, aparentemente contrapuestas, se funden para formar la memoria colectiva que nos define y guía. En esa fusión reside la grandeza y la esperanza del ser humano. Mirar el origen de la humanidad desde la dualidad mito-ciencia es reconocer que ninguna de estas perspectivas agota el misterio, sino que cada una aporta una luz indispensable. La ciencia desnuda el proceso material, las fechas y los mecanismos que nos trajeron hasta aquí. El mito, en cambio, nos sumerge en la experiencia existencial, en el significado oculto que cada hallazgo y cada paso conlleva. Esta comprensión nos invita a aceptar la multiplicidad de verdades y a reconciliarlas en un concepto más amplio y enriquecedor. Este legado no es solo una herencia del pasado, sino un compromiso con el presente y el futuro. Cada mito conservado, cada descubrimiento científico, es una piedra angular sobre la que edificamos nuestra identidad y nuestra civilización. Saber que la historia humana ha sido un tejido de historias, sueños y hechos, nos da la clave para entender la complejidad y la belleza de nuestra existencia. La humanidad, en su esencial fragilidad, es también su fortaleza cuando reconoce la riqueza de su memoria compartida. En este sentido, el mito no debe ser visto como una simple superstición o un error del pensamiento, sino como una forma sublime de realidad que habla directamente al alma. Y la ciencia, por su parte, no es solo un conjunto de datos, sino una aventura también cargada de asombro y maravilla, que expande el horizonte del posible y lo invisible. En este diálogo entre mito y ciencia, encontramos la esencia de la condición humana, siempre abierta, siempre en búsqueda. El poder del mito radica en su capacidad para trascender el tiempo, para mantener viva la conexión entre generaciones y para adaptar sus símbolos a las preguntas siempre nuevas que el ser humano plantea. Cada cultura aporta su versión, enriqueciendo el mosaico global del sentido.
Por eso, el mito es también un acto de resistencia frente al olvido y una afirmación continua de la identidad y la pertenencia. La ciencia, por otro lado, en su rigor y método, nos ayuda a desmontar falsas creencias y a construir saberes sólidos. Pero también nos enseña la humildad, porque cada respuesta genera nuevas preguntas, y porque el conocimiento es un río que nunca se detiene. En esta humildad compartida, ciencia y mito se dan la mano para ofrecer un horizonte donde coexistencia y complementariedad son posibles. Es así como este capítulo final construye un puente entre el pasado y el presente, mostrando que la verdad más profunda no reside en la exclusión de una visión sobre la otra, sino en su integración consciente. Nuestros anhelos antiguos y nuestras certezas modernas pueden fundirse en un diálogo fecundo que nutre el espíritu y la mente. Este cierre es también una invitación a continuar el viaje, a no conformarse con respuestas simplistas, sino a sumergirse en la riqueza que ofrece la diversidad de perspectivas. Porque el origen de la humanidad es, en definitiva, una historia sin fin, un misterio que nos invita a mirar hacia adelante con curiosidad y responsabilidad. Finalmente, deseo invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho, para seguir explorando juntos estos fascinantes temas en Mundo Antiguo. Gracias por acompañarme en este recorrido donde mito, leyenda y ciencia se funden en la búsqueda eterna de la verdad humana. Que esta reflexión te inspire a mantener viva la llama del asombro y la reflexión en cada paso de tu propio camino.